¿Qué harías si de un día para otro el mundo te pidiera ser alguien completamente diferente? Bob Dylan. A Complete Unknown no es solo una película sobre Bob Dylan. Es una historia sobre la lucha por ser uno mismo, aunque eso signifique decepcionar a quienes alguna vez te idolatraron. Bob Dylan nunca se conformó con ser solo la voz de una generación. Él rompió con las expectativas, destruyó su propio mito y siguió su camino. Su historia es de alguien que entendió que la autenticidad tiene un costo, pero que quedarse atrapado en el pasado es un precio aún más alto. Hoy vamos a hablar de lo que esta historia nos dice sobre el arte, la identidad y el precio de la libertad. Bob Dylan no es solo un músico, es alguien que nunca se dejó atrapar por una sola versión de sí mismo. En A Complete Unknown vemos el momento en que dejó atrás el folk y se lanzó al rock, un cambio que no solo transformó su sonido, sino que desafió todo lo que la gente esperaba de él. Pero aquí surge una gran pregunta: ¿hasta qué punto una persona puede evolucionar sin perderse a sí mismo? ¿Y por qué nos cuesta tanto aceptar que los demás cambien? La película nos muestra cómo Bob Dylan pasó de ser un ídolo a un traidor para muchos de sus seguidores, y no porque hiciera algo malo, sino porque se atrevió a moverse en una dirección que ellos no querían. Pero él siguió adelante, no pidió disculpas, no trató de justificar su arte y simplemente hizo lo que sentía que debía hacer. Y eso nos deja con una pregunta que va más allá de su historia. Porque ¿cuánto de nuestra vida está dictado por lo que los demás esperan de nosotros? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones basadas en el miedo a decepcionar a otros, en lugar de hacer lo que realmente queremos? Bob Dylan no solo cambió su música, cambió la manera en que se entendía a la industria en su época. Tomó el riesgo de perderlo todo porque sabía que no podía quedarse en un solo lugar. Esto nos hace cuestionarnos hasta qué punto nosotros mismos estamos dispuestos a dejar atrás lo que es cómodo, lo que nos ha dado seguridad para arriesgarnos a descubrir quiénes somos realmente. Pero la película no solo trata sobre el Bob Dylan músico, sino sobre el Bob Dylan humano, alguien que en su afán por ser libre se convirtió en un enigma. ¿Quién es Bob Dylan? ¿Un visionario? ¿Un rebelde? ¿Un hombre que siempre estuvo un paso adelante? ¿O alguien que simplemente se cansó de ser lo que el mundo quería que fuera? A Complete Unknown no intenta responder esa pregunta, porque probablemente no tiene respuesta. La identidad no es algo fijo, es algo que cambia con el tiempo, con las experiencias y con las decisiones que vamos tomando en la vida. Todos en algún momento nos sentimos atrapados por lo que los demás piensan de nosotros, pero la diferencia entre Bob Dylan y la mayoría es que él decidió romper con todo, aunque le costara el rechazo. Y es que ser fiel a uno mismo no siempre es fácil. Hay momentos en los que parece más sencillo seguir el camino seguro y no desafiar lo que los demás esperan. Pero la historia de Bob Dylan nos muestra que si no evolucionamos, nos volvemos prisioneros de nuestra propia imagen. ¿Cuántas veces nos hemos sentido obligados a seguir siendo la persona que los demás conocen, aunque en nuestro interior sepamos que ya no somos los mismos? Y es que, a ver, la fama puede ser una bendición o una maldición, porque te da una voz, pero también te encierra en una imagen que tal vez ya no te representa. Bob Dylan vivió esto a primera mano. Lo amaban cuando decía lo que querían escuchar, pero cuando decidió cambiar, lo acusaron de haber traicionado su esencia. Pero ¿qué es la esencia de un artista sino la capacidad de evolucionar? Y esto no se trata solo de músicos, es algo que nos pasa a todos. Nos encasillan en una versión de nosotros mismos y esperan que nunca la cambiemos. Pero A Complete Unknown nos recuerda que la verdadera libertad está en desafiar esas expectativas. Bob Dylan no dejó que el miedo a decepcionar a otros definiera su camino. Él tomó el riesgo, aunque eso significara ser incomprendido, y al final esa es la única manera de ser realmente libre, porque el miedo a decepcionar a los demás es una de las principales barreras que nos impide crecer. Vivimos bajo la mirada de quienes nos rodean, intentando cumplir con expectativas que no siempre nos hacen felices. La historia de Bob Dylan nos recuerda que en algún momento todos debemos tomar una decisión: quedarnos donde es seguro o arriesgarnos a ser quienes realmente queremos ser. Alto ahí. Ok. Ya estaba editando el video, pero quería agregar una cosa más que no había mencionado, y es que esta película no es una biopic como las demás. No se centra en contar los detalles de la vida de Bob Dylan, como su esencia, su espíritu, su constante búsqueda de cambio. No se centra tanto en la vida de Bob Dylan. No es un Bohemian Rhapsody, no es un Rocketman, no es un Elvis. Esta película funciona de otra manera. En esta película hay más música que trama, hay más una sensación que unos hechos concretos. ¿Y por qué funciona así? Porque
la historia de Bob Dylan no se puede contar solo en eventos cronológicos. Su vida no es una serie de hitos que son predecibles, es un flujo de evolución y cambio. La música es en el lenguaje en que mejor se entiende a Bob Dylan porque logra capturar su esencia, su libertad y sobre todo su necesidad de reinventarse ante un mundo que está en constante cambio. A través de la música, la película nos muestra que no siempre hay que seguir una narrativa tradicional para transmitir un mensaje profundo sobre lo que significa realmente ser auténtico, que es lo que Bob Dylan transmite con su música, con su vida, y en esta película se siente mucho más que nunca. Entonces, una pregunta clave: ¿vale la pena ver A Cumplir un Known? Y mira, para quienes buscan una biopic tradicional con datos cronológicos precisos, detalles específicos sobre la vida del artista, sobre Bob Dylan en este caso, una Bohemian Rhapsody, un Elton John con Rocketman, un Elvis con Elvis Presley, quizás esta película no cumpla con esas expectativas, pero si lo que tú buscas es una experiencia que capture la esencia de un espíritu libre, la lucha por la autenticidad y la constante reinvención de Bob Dylan, entonces considero que A Cumplir un Known tiene mucho que ofrecer. Y es que lo que hace A Cumplir un Known especial es que no busca explicar a Bob Dylan, sino hacernos sentir lo que él significa para él mismo, lo que significa ser él. Es una película que apela más a las emociones y a la reflexión que a los hechos de su vida. No se trata de entender cada detalle de su vida, sino de comprender el mensaje que él intenta transmitir y que en A Cumplir un Known se intenta transmitir. Un mensaje sobre la libertad, la autenticidad y el arte como forma de resistencia. En este sentido, la recomiendo a quienes están dispuestos a ver más allá de la superficie, a no solo centrarse en la vida de Bob Dylan, cómo fue su vida, y estar con una libreta anotando los momentos históricos. Esta película valora mucho más que eso. Esta película es una historia que nos recuerda que al final el verdadero éxito no está en complacer a los demás, sino en ser fieles a nosotros mismos. Entonces, volviendo, A Cumplir un Known no es solo una película sobre Bob Dylan, es una historia sobre la lucha de cualquier persona que haya sentido la necesidad de cambiar, de evolucionar, de no quedarse atrapada en el molde que otros le impusieron. Nos recuerda que la autenticidad tiene un precio, pero que la verdadera libertad solo llega cuando estamos dispuestos a pagarlo. Bob Dylan no solo cambió la música, cambió la forma en que entendemos el arte y la identidad. Su legado va más allá de sus canciones, es una manera de entender la vida, y en A Cumplir un Known esa idea queda más clara que nunca. Ser libre no es fácil, no lo fue para Bob Dylan y no lo es para nadie que decide ir en contra de lo que los demás están esperando de él. Pero si hay algo que nos enseña esta historia, es que vale la pena intentarlo, porque al final del día la única aprobación que realmente importa es la nuestra. Así que la pregunta de este video es: ¿cuántas veces hemos dejado de hacer algo por miedo al que dirán? ¿Cuántas veces hemos reprimido el deseo de cambiar para no decepcionar a los demás? Tal vez la respuesta esté en aceptar que nunca dejamos de ser un completo desconocido.